Y aquí nos encanta hablar de niños en Teleantioquia Dulce Hogar, se lo contamos a nuestra invitada y a los televidentes, pues ellos ya lo saben. Y hoy precisamente vamos a tocar el tema de la cuentoterapia. Estoy hablando muy paisa en este momento, ¿a que sí? Porque es que lo decimos porque nuestra invitada es española, está en estos días en la ciudad de Medellín hasta el jueves. Y qué rico aprovechar su presencia para que nos cuente un poquito en qué consiste esto de la cuentoterapia. Ella es Carmen González, es docente y pues precisamente es una especialista en esto de la cuentoterapia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por Es invitarme. que no me digas que es un acento encantador. Gracias, gracias. ¿Cómo nace esto de la cuentoterapia? ¿Cómo llega el corazón de Carmen? O mejor, ¿qué es? Sí, ¿o Como qué para que es? ¿Qué empecemos es la por ahí. cuentoterapia? Pues a ver, el invitado anterior... ¿William? Sí, el doctor William nos hablaba de la salud que tenemos que tener, ¿no? La Sí. salud física, pero también hay una salud del alma, una salud emocional. Y esta nos la proporcionan muchas veces cosas tan antiguas como son los cuentos. Entonces la cuentoterapia se basa en utilizar los cuentos ancestrales, los álbumes ilustrados, los de filosofía oriental, para orientarnos en la solución de conflictos. Y esos conflictos los tenemos tanto los adultos como los niños. Ahí iba yo, te iba a decir, es una cosa de solamente de Sí. niños, porque normalmente cuando hablamos de cuentos, pues parece que nos vamos a la infancia, y no es así. Es que hubo una moda de hace ya un par de siglos que decía que los cuentos eran para los niños y encima para dormir a los niños. Imagínate. No, los cuentos son para despertar a los niños interiores, a nuestra esencia, a nuestra consciencia, ¿no? Y entonces, claro, nos ayudan, porque el cuento en realidad lo que nos dice son problemas que tenemos en la vida y cómo podemos solucionarlos. Y luego cada persona educe su propia solución. A mí la palabra educir me gusta mucho, que es como sacar algo de otra cosa. Platón decía que un buen maestro no enseña, sino que ayuda a recordar lo que uno ya sabe. Y eso es lo que hacen los cuentos, orientarnos en nuestra propia solución. Por eso son tan potentes. Y por eso hemos de recuperarlos, no solamente como ocio, sino para poder orientarnos en esos problemas, a crear herramientas internas. De hecho, dentro de los cuentos está precisamente las fábulas, que tienen una moraleja y nos dejan esa enseñanza, ese significado. Correcto. De pronto de la cuentoterapia también saca Sí, sí. de eso. Claro, los cuentos, las fábulas, los mitos, las leyendas. La fábula lo que tiene es que está representada por animales a los que les imbuimos características humanas. Sí. ¿no? Por ejemplo, si hay un niño ansioso o incluso nosotras, por Sí. el día a día, el trajín, como se llame. Estamos ansiosas, estresadas, venga, siéntese del cuento un cuento. Claro. ¿Serviría la terapia? Sí, simplemente el hecho de contar un cuento ya tranquiliza, porque es como una forma lúdica y agradable, amable, que crea un vínculo afectivo. Pero si además escogemos el cuento adecuado para la situación de esa persona, que es lo que nosotros hacemos en cuentoterapia, como desarrollar la sensibilidad necesaria para escoger el cuento adecuado a cada situación y a cada persona. Esto no nos lo hemos inventado, ¿eh? Ya la antigua tradición hindú ya lo hacía. Ofrecía un cuento relacionado con la desorientación que tenía la persona para que a través de esa historia pudiera sentirse identificado, identificada y encontrar su propia solución. Bueno, Carmen, estás diciendo algo bien importante, que encuentre su propia solución. Ese es el sentido de la cuentoterapia, es decir, nos encontramos con terapias en el mundo en las que está pues el terapeuta, está el paciente o en fin, el consultante. Y la idea siempre es que él encuentre las herramientas y soluciona su vida. ¿Es así funciona también la cuentoterapia? Sí, 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 sí. Yo muchas veces digo, ¿qué es un coach? Un coach, dijéramos, va haciendo preguntas y preguntas y preguntas y preguntas, pero nunca da ningún consejo, nunca dice lo que tiene que hacer. Espera que con las respuestas que nosotros damos a esas preguntas se obtenga la solución. El cuento más o menos viene a decir lo mismo y sí se utiliza como terapia porque realmente el creador de la cuentoterapia, que es Lorenzo Antonio Hernández Pallarés, era psicoterapeuta, es psicoterapeuta y es psicólogo y entonces creó esto, dijéramos, porque tenía pacientes y les iba muy bien trabajar con los cuentos. Pero nos hemos dado cuenta de que los cuentos no solamente sirven para la terapia, sirven para la educación, para la cohesión de equipos, para la mediación de conflictos. Bueno, yo lo he trabajado con Infinidad empresas. de cosas.
montones. Has hablado de muchos beneficios y queremos invitar a nuestros televidentes, siempre lo hacemos porque cada vez que tenemos invitados como ella, queremos que ustedes saquen ese jugo y puedan preguntar lo que quieran. A través del 311-713-4981, que es nuestra línea de WhatsApp, pueden enviar sus mensajes y nosotros los vamos a leer. Has mencionado ahorita a Pallarés, precisamente, y él Sí. utiliza una frase que es el arte de sanar a través de los cuentos. Sí. Ese es como su eslogan, lo que lo identifica. Claro. Entonces, Él define la cuentoterapia así, como el arte de sanar a través de los cuentos. muy bien, entonces podríamos decir que la cuentoterapia es una terapia de sanación. Se utiliza como ayuda a otras terapias. Por sí sola, hombre, si no son conflictos graves, naturalmente que se pueden solucionar. Más que nada lo que la cuentoterapia nos hace, o los cuentos nos hacen, es darnos cuenta sobre determinadas cosas que tenemos. Entonces, ese darnos cuenta da el paso hacia los primeros escalones para tu sanación emocional. Es que yo creo que eso es fundamental, Carmen. Cuando nos damos cuenta, cuando hacemos conciencia de las cosas, entonces nos volvemos responsables y así enfocamos la vida distinto. Lo que tú decías ahorita, si viene una persona y nos dice cómo hacer algo, listo, yo puedo hacerlo como tú me lo dices, pero si sale bien, maravilloso. Si sale mal, tú serás la responsable y no yo. Entonces la idea es responsabilizar al otro de lo que tiene que hacer. Claro. Porque además, como cuentoterapeutas, lo único que hacemos es contar el cuento o leer el cuento, y el cuento ya hace su proceso. Ahí nosotros no podemos intervenir. Y tarde lo que tarde, cada persona tardará en recibir esa información cuando esté preparada para recibirla. Correcto. No podemos incidir sobre eso. Ahorita hablaba Carmen acerca de la cuentoterapia, de los cuentos, de la sanación, de la terapia, y hablaba de que cada persona pues tiene su cuento. Es decir, ¿cómo le cuento? ¿Qué cuento le cuento? ¿Qué cuento le cuento a usted? O sea, ¿cierto? Claro. ¿Cómo elegimos ese cuento? Porque tal vez en casita dirán, ay no, tengo a mi hijo así, o estoy viviendo esta situación. ¿Cómo nos puedes orientar para escoger el cuento indicado, que no vaya a ser peor lo que estemos haciendo con un cuento que no es? No, peor no. O sea, los cuentos, una cosa que tienen es que lo único que puedes hacer es aburrir, pero no tiene contraindicaciones. ¿Pero por la forma de leerlo o por el mismo cuento? Bueno, también naturalmente Sí, la forma de leerlo, pues La historia tiene su que historia. conecte. O tal vez no, Claro. exacto, no conecte a la persona con lo que esté sintiendo. Claro, el tema es de escoger el cuento, ahí está la cuestión, ¿Y ¿no? cómo Para se eso, hace? pues Para nosotros, eso. por ejemplo, conocemos muchísimos Sí. cuentos. Es como leer. Yo les invitaría, por ejemplo, pues a las mamás, a los papás, a los educadores, que leyeran muchos cuentos con los niños, que los leyeran o que los contaran, porque escoger el cuento adecuado necesitamos que nosotros tengamos pues un gran abanico de cuentos, ¿no? Para favorecerles, pero también necesitamos mucho la escucha, ¿no? ¿Qué es lo que el otro nos está diciendo? Y también confiar mucho en nuestra intuición. Hay muchas veces que a mí me llegan los cuentos, y a muchos cuentoterapeutas nos llega un cuento y dicen, no sé exactamente por qué, pero me está llegando este cuento y te lo voy a contar, o te lo voy a leer, Sí. porque, no sé, algo me dice que este cuento es para ti. Ay, qué bonito. Como que también yo creo que los cuentos escogen un poco a la persona, ¿cierto? Efectivamente, y pueden haber varios cuentos para una persona, y a lo largo de la vida determinados cuentos. Pero hoy estamos hablando específicamente a los niños, y si bien conocemos la parte, por ejemplo, Sandra, que estudia la psicología, que conoces acerca de este tipo de terapias, un niño para tener su atención es bien complejo. Sí. Entonces, de pronto, escoger ese cuento donde el niño empiece, de pronto, no a salirse de su realidad porque le estamos contando una historia. ¿Cómo hacer para que el niño esté atento todo el tiempo engancharlo a la historia? Con mucha paciencia, porque a veces a la primera no lo vamos a conseguir. Sí. También es un cuento que nos guste a nosotros. Yo recomendaría el cuento clásico, pero no los de la versión más de Disney, porque Disney, con todo lo que hizo y con todos los agradecimientos que tenemos, él trastocó ahí algunos símbolos, entonces no nos están llegando con la información y con el significado que realmente dicen los cuentos. Yo les aconsejaría que se fueran a los más clásicos, a los cuentos de los hermanos Grimm, de Perrault, de Jean-Baptiste Basile, ¿no? Y que les contaran esos cuentos o les leyeran esos cuentos, por mucho que a lo mejor en la mente racional y adulta digamos, Dios mío, estos son como un poco agresivos, ¿no? Que tienen elementos de violencia y tal, pero si se le cuentan con las fórmulas de entrada y salida correctas, las de Érase una vez y el colorín colorado, eso entra dentro del mundo de la fantasía y los niños lo entienden perfectamente. Bueno, es la Carmen, mente racional la que no
la que nos la pone que ahí no los deja. problemas. Tenemos una televidente que se comunica con nosotros a través Sí. del WhatsApp 311-713-4981 y nos dice, ella es Flori, y ella pregunta qué cuento se le puede contar a una joven que padece esquizofrenia. Es que, pues para estos casos a lo mejor es los cuentos que le gusten a esta persona. Ajá. Ya simplemente el hecho de contarle, de dedicarle la atención y dedicarle el afecto, ya tiene bastante. Pero, Ajá, por que ejemplo, Porque son problemas, a ver, estamos hablando de la esquizofrenia, Esquizofrenia. esto no es Cualquier cosa. No es cualquier cosa. Correcto. Y naturalmente esta persona tiene que ir con un especialista. La cuentoterapia por sí sola no va a poder Esto es una ayudar. herramienta. Es muy una bueno, y herramienta, hay vamos que a hacer decirlo. ese Esto matiz. es muy Exactamente. interesante decirlo. Yo quiero Pero- hacer ese hincapié en la cuentoterapia. Es una herramienta, como muchas otras, que pueden ayudar en ciertos tratamientos. Estamos hablando ahora, la televidente menciona la esquizofrenia, un cuento que le agrade, que no lo saque de esa situación de pronto, que no sea un cuento de terror, sino algo Imagínate. accesible. No, no, no. Bueno, de amor, Carmen, algo así, no sé. lo hablábamos Sí. ayer cuando estábamos concretando tu venida aquí, que los espacios, los tiempos son cortos, pero qué rico de verdad que estés en Medellín y que hayamos tenido el gusto de tenerte en nuestro dulce hogar. Tú vienes Muchísimas con frecuencia gracias. a Colombia. Yo vengo por lo menos 2 veces al año. Así y estamos que- aquí haciendo la formación, o sea que quien quiera. Muy bien. aquí Y en estamos. cualquier momento, pues igual te tenemos nuevamente aquí. Por supuesto, yo encantadísima que me volváis Pero a la invitar. próxima vez que vengas, nos cuentas un cuento. Eso. Por supuesto. ¿Ya nos leíste? ¿Eh? ¿Ya nos leíste? Pero ¿te parece poco el Ya, cuento que nos contó? claro. Tendría un par Ya, para cada un una. cuento para eso. Me encanta. Carmen, Me encanta. gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias.